Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha causado un verdadero revuelo. ¿Mert Ramazan Demir todavía llama y pregunta por Afra? Todo comenzó hace unos días cuando una fuente cercana al actor turco Mert Ramazan Demir reveló que él había sido visto hablando por teléfono, en tono muy emotivo, mencionando varias veces el nombre de Afra. Esto encendió las alarmas entre los fans, quienes inmediatamente empezaron a especular sobre una posible reconciliación. No voy a mentir, todavía pienso en ella, y sí, la llamo a veces, habría confesado Mert a un amigo en una conversación que, según los testigos, parecía más una declaración de nostalgia que una simple charla casual. Afra, por su parte, no ha confirmado ni negado estos rumores, pero fue vista en un café de Estambul mirando su teléfono con una ligera sonrisa. Una de las personas presentes asegura haberla escuchado decir, él siempre encuentra la forma de aparecer, como si nunca se hubiera ido. Esta frase, aunque breve, ha sido suficiente para que las redes sociales se llenen de comentarios y teorías. Los seguidores de la pareja, que alguna vez fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo turco, no pueden evitar emocionarse con la idea de un reencuentro. Sin embargo, también hay quienes creen que este contacto constante podría impedir que ambos sigan adelante con sus vidas. Es como si estuvieran atrapados en un capítulo que no quieren cerrar, comentó una fan en Twitter, reflejando el sentir de muchos. La historia tomó un giro aún más interesante cuando, el pasado fin de semana, Mert fue visto entrando discretamente en el edificio donde vive Afra. Aunque estuvo dentro por poco más de media hora, su visita no pasó desapercibida para los paparazzi. Al salir, fue abordado por un periodista que le preguntó directamente si todavía mantenía contacto con ella. Con una leve sonrisa y sin detenerse, Mert respondió, algunas conexiones nunca se rompen. Afra, horas después, publicó en sus redes sociales una foto de una taza de café y una canción romántica de fondo. Aunque no mencionó nombres, los fans interpretaron este gesto como una señal clara de que las llamadas y mensajes de Mert no le son indiferentes. Una amiga cercana a la actriz comentó a la prensa, ella no olvida lo que vivieron, y aunque intenta mostrarse fuerte, esas llamadas siempre le mueven algo por dentro. En los últimos días, varios medios han informado que Mert habría cancelado ciertos compromisos laborales para resolver asuntos personales. Esto ha aumentado las sospechas de que entre él y Afra podría estar sucediendo algo más que simples conversaciones. Sin embargo, ninguno de los dos ha querido dar declaraciones formales, lo que mantiene viva la intriga y el interés del público. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un campo de debate. Algunos fans piden que vuelvan a intentarlo, convencidos de que su química es innegable, mientras que otros creen que es mejor dejar el pasado atrás. Lo cierto es que, cada vez que sus nombres aparecen juntos en un titular, el impacto mediático es inmediato. En medio de toda esta especulación, algunos programas de televisión dedicados a la farándula han empezado a revisar entrevistas pasadas, intentando encontrar pistas de que este acercamiento era inevitable. Un video de hace 2 años, donde Mert mira a Afra con una expresión de evidente ternura durante una conferencia de prensa, se ha viralizado nuevamente, reforzando la narrativa de que entre ellos nunca se apagó la chispa. Incluso colegas cercanos de ambos han sido consultados. Un actor que trabajó junto a Mert en una serie confesó, cuando Mert habla de Afra, hay algo en su voz que cambia, como si se transportara a otro tiempo. No es algo que se pueda fingir tan fácilmente. Por su parte, una amiga del círculo íntimo de Afra aseguró que ella ha rechazado salir con nuevas personas, a pesar de tener pretendientes. Ella dice que no está lista, pero creo que en realidad está esperando algo, o a alguien. Las marcas y productores también han notado el efecto de este rumor. Hace unos días, una importante firma de moda que tenía a Afra como imagen decidió incluir a Mert en una nueva campaña, lo que desató comentarios de que esta sería la oportunidad perfecta para verlos juntos públicamente. Si esto ocurre, será el evento mediático del año, escribió una periodista en Instagram.
pero no todo es romance y nostalgia. Hay quienes advierten que este tipo de acercamientos pueden ser peligrosos emocionalmente. Un psicólogo consultado por una revista señaló, volver a involucrarse con alguien del pasado puede reabrir heridas no sanadas. Si bien la memoria afectiva tiende a resaltar los buenos momentos, también es importante recordar por qué terminó la relación. Aún así, parece que ni Mert ni Afra están demasiado preocupados por estos análisis. Sus gestos y actitudes recientes indican que, al menos por ahora, están dejando que las emociones guíen sus acciones. El momento más comentado ocurrió hace apenas 2 noches, cuando Mert fue visto saliendo de un restaurante en Bebek. Según testigos, antes de irse, recibió una llamada y sonrió al ver la pantalla. Afra, te llamo en 5 minutos, dijo, sin notar que estaba siendo grabado por un aficionado. Este clip, de apenas 7 segundos, ya acumula millones de visualizaciones y ha generado miles de comentarios. Mientras tanto, Afra fue fotografiada al día siguiente caminando por el Bósforo, aparentemente sola, pero con auriculares y una expresión pensativa. En una de sus historias de Instagram, compartió un fragmento de una canción cuya letra hablaba de segundas oportunidades. Este detalle ha sido interpretado por los fanáticos como un guiño evidente a la situación. En foros y páginas de fans, las teorías crecen. Algunos sostienen que en realidad nunca dejaron de verse y que lo que hoy vemos es simplemente el resultado de una relación que ha continuado en privado. Otros creen que este acercamiento es reciente y que todavía están en una etapa de conversaciones y recuerdos. Sin importar cuál sea la verdad, lo cierto es que el interés del público no parece disminuir. Incluso medios internacionales han comenzado a cubrir la historia, destacando el magnetismo que genera esta posible reconciliación. Portales de habla hispana y árabe, donde ambos actores tienen gran popularidad gracias a las series turcas, han publicado titulares como El amor que se resiste a morir o Mert y Afra, destinados a reencontrarse. Para algunos, todo esto podría ser parte de una estrategia de marketing perfectamente planeada. Un conocido productor turco, bajo condición de anonimato, comentó, en este negocio, nada se deja al azar. No me sorprendería que todo esto esté preparando el terreno para un proyecto conjunto. Sin embargo, quienes conocen bien a Mert aseguran que él es demasiado reservado con su vida privada como para orquestar algo así. Lo único seguro es que, hasta ahora, ni Mert ni Afra han desmentido nada. Y en el mundo del espectáculo, el silencio suele ser la respuesta más poderosa para mantener viva la expectación. Los seguidores esperan que, tarde o temprano, uno de los dos haga una declaración que aclare si lo que estamos viendo es un reencuentro real o simplemente una coincidencia llena de nostalgia. Si quieren saber cómo evoluciona esta historia y no perderse ninguna actualización, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Deberían Mert y Afra darse una segunda oportunidad o es hora de seguir caminos separados?